Muy buenas tardes, doctor. Hoy, el grupo número 3, vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso. Vamos a hablar sobre las generalidades del tejido cartilaginoso. En esto vamos a ver qué es el tejido cartilaginoso. Este tiene como una especie de tejido conectivo, el cual puede ser también como un gel firme y flexible y puede soportar la presión sin romperse. A diferencia de otros tejidos, este no tiene vasos sanguíneos, nervios o vasos linfáticos propios, lo cual es una característica clave de él y podemos explicar más sobre sus propiedades. ¿De qué está formado? Está formado por células llamadas condrocitos, los cuales viven en cavidades pequeñas de la matriz llamadas lagunas. Y también dentro de estas lagunas, si viven dos o más condrocitos en conjunto, se llama un grupo isógeno. También rodeando la matriz extracelular, podemos ver que está compuesta por tres elementos principales, el cual es el colágeno tipo 2, el proteoglicanos o agrecanos y agua, lo cual el colágeno tipo 2 da resistencia, el proteoglicanos o agrecanos atrapa el agua y el agua le da como una consistencia de gel hidrogenado. También una imaginación sería como, digamos, viendo una esponja firme, en el cual veríamos que el colágeno le da soporte y el agrecano atrapa el agua dentro de ella. ¿Para qué sirve? Tiene unas funciones, lo cual es un soporte estructural en 4 zonas, los cuales la zona de la nariz, la laringe, la tráquea y de los oídos. También es como un amortiguador frente a presiones y a golpes, ya sea más en las articulaciones. También permite que los huesos se deslicen entre sí casi sin fricción y en su desarrollo embrionario se da como un molde temporal en el cual después se va a formar el hueso, lo cual se llama eso osificación endocondral. En un ejemplo sería como la masa o el molde de una ardilla antes de convertirse en cerámica, lo cual existiría solo el cartílago y el cuerpo poco a poco va reemplazando eso por un hueso. Vamos a ver sus propiedades y sus mecanismos de nutrición del cartílago. Este tejido del cartílago es semirrígido, pero a la vez elástico. Sí soporta estructuras importantes y también cuando su presión desaparece, este vuelve a su estado original. Esta combinación de fuerza y elasticidad depende de los elementos, como ya se mencionó, el colágeno, el agrecanos o el proteoglicanos y el agua. Pero también tiene una debilidad, el cual no se regenera mucho, o sea, se regenera muy poco. Y eso se debe a que no tiene la irrigación propia y esto nos lleva también a ver su nutrición. Su forma de nutrición sería por su nutrición por difusión, en el cual esta se divide en nutrición desde el pericardio y nutrición del cartílago articular desde el tejido líquido sinovial. Desde el pericondrio, sintetiza más lo que son las partes del cartílago y en el cartílago articular lo baña el líquido sinovial a las articulaciones. En su importancia clínica tenemos que es un metabolismo lento y que también no tiene mucha reparación con el cartílago. Por eso esto a veces deriva a una osteoartritis. Bueno, continuamos con lo que es la condrogénesis. Primero que todo, toca detallar pues, su origen y qué se da durante el desarrollo embrionario. Primero que todo, esto se da a partir de lo que son las células mesenquimáticas, las cuales se van a especializar para diferenciarse en lo que son los condroblastos. Estos condroblastos lo que van a hacer es producir matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a estar rica en lo que es tanto lo que es el colágeno tipo 2 y los proteoglicanos, dando así estas propiedades de poder resistir a la fricción en lo que son los huesos. Entonces, una vez que produzca una abundante cantidad de matriz extracelular, se va a denominar como condrocitos. Estos condrocitos ya es la célula madura propia del cartílago. Luego continuamos con lo que es el crecimiento por aposición. ¿Qué es el crecimiento por aposición? Primero que todo hay que definir de dónde a dónde se da. Como podrán ver en la imagen,
se está diferenciando lo que son las capas, pero esto se va a dar de lo que es la parte externa para lo que es el interior del cartílago. Entonces, esta se va a realizar por lo que es el pericondrio. ¿Y qué es el pericondrio? El pericondrio va a ser aquel elemento el cual va a determinar el crecimiento y la nutrición de lo que es todo este cartílago. Entonces, ¿cuál es la principal o el principal fin para que se dé este crecimiento? Pues es aumentar el espesor del cartílago y con ello que se dé después de lo que es el nacimiento, o sea, para una maduración. Toca destacar de que no va a ocurrir en lo que es el cartílago articular, puesto de que este no posee lo que es el pericondrio, entonces no se puede dar este proceso. Y tenemos otro tipo de crecimiento, el cual es el crecimiento intersticial. Este va a ser en cambio al revés del anterior, es decir, que va a ocurrir dentro del propio cartílago. Este se va a caracterizar por lo que es la división de los condrocitos, los cuales se dan por lo que es mitosis. ¿Con qué fin? Igualmente, de aumentar tanto lo que es el volumen y la longitud del cartílago. Esto predominantemente se va a dar en lo que son el desarrollo fetal y el crecimiento óseo. Empezaremos hablando del cartílago hialino, el cual es un tipo de tejido conectivo especializado cuyas característica más importante es que va a ser avascular. Este también, como otros tipos de tejido conectivo, va a estar compuesto por células, que en este caso se van a denominar condrocitos, y una matriz extracelular, la cual va a ser extensa y de características homogéneas, es decir, que las fibras que los componen van a ser de la misma forma. Esto le atribuye su nombre, el cual etimológicamente deriva del griego hialos, que significa vidrio, porque su forma histológica se asemeja a la de un cristal o a la de un vidrio. Las funciones de este tipo de tejido cartilaginoso van a ser varias, dentro de las cuales una de las más importantes es que va a servir como molde para el desarrollo del esqueleto óseo en el feto, el cual a través del proceso de osificación endocondral constituirá la mayoría de nuestros huesos. También se encuentra presente en las superficies articulares de las articulaciones sinoviales. Es por ello que va a lubricar a estas zonas y va a proteger frente al roce y frente a la fricción. Y finalmente, pues, como se mencionó previamente, este va a ser un tejido avascular, sin vasos sanguíneos, linfáticos o nerviosos. Es por ello que su nutrición se va a dar a través de la difusión de metabolitos que van a atravesar la matriz extracelular. Estos metabolitos, si hablamos de un cartílago articular, van a encontrarse en el líquido sinovial, y si hablamos de un no articular, van a encontrarse en una estructura de tejido conectivo denso, la cual va a rodear a este tejido cartilaginoso, la cual se llama pericondrio, y esta estructura sí va a tener vasos sanguíneos. Muy bien, ahora para hablar de la composición de la matriz extracelular, empezaremos hablando del colágeno, el cual es la proteína más abundante que va a conformar a estas fibras. Encontramos 4 tipos de colágeno. El colágeno tipo 2, la cual va a ser la más abundante y la cual le va a conferir la resistencia a la compresión. También encontramos al colágeno tipo 9, el cual va a unir a este colágeno tipo 2 con proteoglucanos, los cuales también son otro tipo de componente de la matriz que se detallará más adelante. También tenemos al colágeno tipo 10, el cual le va a dar la forma hexagonal o la forma homogénea a la matriz, y el colágeno de tipo 6, el cual básicamente va a adherir a los condrocitos a esta matriz. Ahora sí, hablemos de los proteoglucanos, los cuales van a ser una molécula central de una proteína, la cual va a estar unida a moléculas de glucosa aminoglucanos, que en este caso de esta cartílago van a ser principalmente el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina y el queratansulfato. Ahora, como principal proteoglucano encontramos al agrecano. Este agrecano va a estar conformado por 100 moléculas de condroitinsulfato y 60 cadenas de queratansulfato.
Esto de aquí le va a conferir una característica de polaridad negativa porque encontramos varios sulfatos. Esto va a hacer que el agua que se encuentra en el medio extracelular sea atraída. También se explicará en un momento. En cuanto a las glucoproteínas multiadhesivas, encontramos principalmente a tres, a la anclorina C2, la cual va a ayudar como receptor de colágeno para atraer a esta proteína a los condrocitos. También tenemos a la tenasina, la cual va a adherir a la adhesión celular y a organizar la forma de la matriz, y finalmente a la fibronectina, la cual pues va a fijar a los condrocitos a la matriz igualmente. También el componente del agua, que representa al 60 al 80% del volumen, encontramos que esta de aquí va a estar unida fuertemente a los proteoglucanos. Esto, como se mencionó previamente, por esta diferencia de polaridad, la cual a su vez va a crear una presión osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en el líquido extracelular se encuentra mayor cantidad de calcio, pero dentro de la matriz, la cual nos la vamos a imaginar como una esponja, vamos a encontrar a los glucosaminoglucanos, los cuales van a actuar como un imán, que van a atraer a este sodio y calcio que están fuera de la matriz, y a su vez esta atracción va a crear una diferencia de solutos, en donde va a haber una mayor concentración de solutos dentro de la esponja, por así decirlo, y es por ello que el agua que está afuera pues va a ingresar para igualar estas concentraciones. Yo les voy a hablar sobre los componentes biológicos y parte de su estructura, es decir, quién lo construye y quién lo protege al cartílago hialino. Vamos a empezar por los condroblastos. Los condroblastos son células inmaduras que recién están empezando a realizar su función. Estos, por tanto, en el microscopio se van a observar más núcleo que citoplasma. Estos van a estar situados debajo del pericondrio en una zona específica llamada capa de cartílago proliferante. Estos, cuando empiecen a secretar matriz, conforme lo hacen, van a quedar atrapadas en la propia matriz que ellos producen. En ese momento van a cambiar su nomenclatura y van a pasar de llamarse condroblastos a condrocitos. Ya. Los condrocitos ya es una célula madura con un núcleo definido y que va a tener ciertas características, como en el microscopio, a través del microscopio electrónico vamos a poder observar un retículo endoplasmático rugoso desarrollado, un aparato Golgi grande, y además va a poder segregar matriz continuamente, activamente, es una célula activa. Esto va a depender de acuerdo a qué tal activa sea. Si en caso es muy activa, pues se va a teñir de un basófilo oscuro. En cambio, si la célula es un poco vieja o es menos activa, va a ser un poco más clara. Ahora bien, al momento que empiece a hacer mitosis, va a pasar algo particular, y es que las células hijas van a quedar atrapadas en la propia matriz, quedando en forma de cápsula en grupos de racimos de 2 o 4 a 8 células. Y eso es lo que vamos a llamar como los grupos isógenos. Estos para expandirse, lo que va a hacer es que van a producir metaloproteinasas, que son enzimas que van a degradar un poco la matriz para que puedan extenderse. A esto le llamamos crecimiento intersticial. Ya, ahora bien, el cartílago no tiene vasos sanguíneos, por tanto necesita a células que la protejan y que le den nuevas células. En esto entra el pericondrio, el cual es un tejido conjuntivo denso que va a envolver al cartílago hialino. Va a estar constituido por dos capas, una capa fibrosa externa, la cual va a tener la función de protección mecánica debido a que es un tejido denso resistente, a comparación de la otra capa, que es la capa condrogénica interna, la cual en ella van a abarcar las células madres que posteriormente se diferenciarán en condroblastos
nuevos. Esto va a permitir que ocurra la posición, es otro tipo de crecimiento, el cual va a hacer que se va a añadir cartílago capa tras capa desde afuera hacia adentro, y eso le vamos a llamar por crecimiento de posición. Ya. Eso no quiere decir que todo el cartílago y todo el cartílago tenga pericondrio. Hay una excepción, el cual es el cartílago articular, el cual está ubicado en las superficies de las articulaciones, especialmente de la rodilla y de la cadera. Estos, al no contar con esta capa condrogénica, la capacidad de regeneración va a ser muy limitada, y esto tiene una relevancia médica debido a que un déficit en este cartílago articular puede llevar a patologías como la artrosis. Muy bien. Para finalizar con el cartílago hialino, nos encontramos con un corte de aumento de 450X de la tráquea humana tenido con hematoxilina y eosina para identificar las estructuras previamente mencionadas. Empezaremos aquí, en donde encontraremos a la cápsula perilagunar. Aquí encontraremos a los condrocitos, los cuales se encuentran dentro de las lagunas las cuales podemos evidenciar aquí. En la parte inferior encontraremos al pericondrio, la cual pues va a rodear a este tejido, y finalmente encontramos a la matriz extracelular, que está en el espacio entre las células. A continuación hablaremos del cartílago elástico. Primero, ¿de dónde deriva este cartílago elástico? Este va a ser del mesénquima, que originalmente va a ser de la capa germinal del mesodermo. Aquí nosotros encontraremos unas células mesenquimales, que la unión de distintas células nos darán los condroplastos. Blastos es células jóvenes. Estas son de vital importancia, ya que estas van a ser las que secreten la matriz extracelular, igual el colágeno, y adicional una proteína de vital importancia, que es la tropoelastina. ¿Por qué es de vital importancia? Porque esta va a dar origen a las fibras elásticas. Ya, ahora hablaremos de qué le caracteriza a este cartílago elástico. Si dirán, ¿qué le hace especial de los diferentes tipos de cartílagos? A este le caracteriza porque tiene una amplia población. Como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros tendremos muchos condrocitos. Estos serán, a diferencia del cartílago hialino, estos serán de gran tamaño y estarán estrechamente agrupados. Es decir, que casi no hay espacio, por eso no nos dejarán lo que es para que haya matriz intracelular libre. Aquí también, ¿qué sucederá? Consideran qué problema habrá si no hay matriz intracelular libre. Aquí nosotros encontraremos a los grupos isógenos ya mencionados, que son las agrupaciones o uniones de células de una misma célula madre. Estos no podrán crecer por el hecho de que ya no poseen un suficiente espacio intracelular. Por ejemplo, aquí tenemos a los condrocitos, y estos que visualizamos aquí son los grupos isógenos, que ustedes ven es de menor tamaño. Aquí nosotros tenemos al pericondrio. Ustedes dirán, el pericondrio no es un tejido cartilaginoso, sino es un tejido conectivo denso. ¿Y qué hace aquí? Hay una característica muy importante que ya nos mencionaron, que el tejido cartilaginoso es avascular. El pericondrio se encargará de la alimentación o oxigenación del tejido cartilaginoso elástico por medio de difusión simple. Nosotros, dirán ustedes, aquí ven una palabra media, densidad tisular. ¿Qué yo hablo con densidad tisular? Es lo mismo que ya se les mencionó, que esta clase de tejido no va a tener mucho espacio intracelular por el hecho que los condrocitos son de gran tamaño. A ver. Ya. Ahora hablaremos de la protagonista de todo esto y la que le hace diferente o le hace característica a este cartílago elástico, que es la matriz elástica. En esta matriz elástica, como su nombre bien lo dice, nosotros encontraremos, como ustedes pueden observar en la imagen, fibras elásticas o redes de fibras elásticas. Estas fibras estarán constituidas principalmente de elastina, pero también tendrán una microfibrila que las protegerá y las recubrirá, dándoles resistencia al momento de que ésta se estira, y esta es la fibrilina 1. Aquí también nosotros, ya se nos mencionó que el cartílago tiene como una de sus bases fundamentales el colágeno tipo 2.
En esta clase de cartílago elástico, lo que le va a proporcionar es un armazón basal. ¿Qué quiere decir esto? A este le va a dar la resistencia ante la compresión, la elasticidad que tiene que sufrir el mismo por el hecho de ser elástico. Tenemos la sustancia fundamental. Aquí encontraremos los proteoglucanos, como un ejemplo de esos, el agregano. Estos son los que se encargarán de dar la nutrición a dichas fibras. Y la zonificación. ¿Qué quiere decir con zonificación? Nosotros aquí vemos fibras y vemos que en unas partes están, digamos, mucho más teñidas que en otras. ¿Por qué? Porque en los alrededores de las lagunas que ya se nos mencionó, ahí estos condrocitos serán de mucha más, digamos, grosura y densidad que los que se encuentran en la periferia. ¿Por qué? Porque es para que puedan proteger a los proteoglucanos y a las distintas zonas que nosotros encontraremos en la misma. Nosotros normalmente en la mayoría de lo que es histología hemos visto que la tensión estrella es hematoxilina eosina, pero en lo que es el cartílago, especialmente en el cartílago elástico, nosotros no encontraremos dicha tensión. ¿Por qué? Porque esa tensión no va a poder teñir adecuadamente las fibras elásticas. Y eso nos puede hacer que nosotros estemos confundiendo un cartílago elástico con un cartílago hialino. Aquí usaremos una tensión especial, que es la ocreína. La ocreína, esta va a teñir, como se lo pueden visualizar en la imagen, va a teñir de un marrón rojizo oscuro las fibras elásticas, lo que nos va a dejar ver mucho más amplias dichas fibras. Por eso es que normalmente se usa más esta tensión cuando nosotros tratamos de identificar qué clase de cartílago estamos buscando. En las propiedades fisiológicas que nos presenta el cartílago hialino, tenemos primero resiliencia y memoria de forma. Esta tiene la capacidad de estirarse y posteriormente recuperar la forma de dicho tejido. La flexibilidad y maleabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque este va a ser un tejido que como tiene fibras elásticas, va a ser altamente maleable. Resistencia a la calcificación. A diferencia del cartílago hialino, este no se va a calcificar independientemente de la edad que tengamos del paciente o la persona a la que nosotros estemos tratando, porque esta no se calcifica. Por eso es que este será totalmente flexible y maleable. Eso nos lleva a lo siguiente. Su ubicación anatómica es importante, obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en esto están normalmente en conductos que tienen que estar constantemente abiertos, y que tengan que, digamos, que como que darles forma y que necesitamos que sean maleables. Un ejemplo de esto es el pabellón auricular, las trompas de Eustaquio y la epiglotis de la laringe. ¿Por qué? Porque esas son estructuras que tienen que estarse constantemente abriendo y cerrando. Por eso es que serán más características de dichas estructuras que se presenten en lo que son los conductos. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre cartílago fibroso, o también conocido fibroso cartílago. Ya, aquí vamos a tener que este es un tejido conectivo especializado que va a tener una línea intermedia entre el tejido cartílago hialino y el tejido conectivo denso. Entonces, ¿por qué va a ser una línea intermedia? Porque aquí vamos a encontrar, como vamos a ver la siguiente parte, vamos a encontrar que tiene una estructura muy segura en fibras colágenas tipo 1 y tipo 2. ¿Qué significaría esto? Porque se asemeja a estas dos estructuras. Significa que gracias a la tipo 1 vamos a tener una flexibilidad, pero no tan grande como la de un cartílago hialino. Y con las fibras colágenas tipo 2 vamos a tener una rigidez en el momento de estirar. Entonces, no es tan deforme, no vamos a poder deformar esto tan fácil. Entonces, eso es una ventaja grande. Ya. Entonces, siguiente parte también tenemos que las materias tienen menos sustancia suplementar el proteoglucano, que es el cartílago hialino, que es el mismo cartílago hialino, pues eso mismo que es lo que indiqué. Por eso tenemos también una menos flexibilidad al momento de estirar. Y tenemos un aspecto, digamos, como vemos aquí, un aspecto fibroso histológico. ¿Qué significa esto? Que se ven muchas fibras en el momento. Entonces, todo esto es gracias a que tenemos aquí dos tipos de células. Las células condrocitos y las células fibroblastos. Las condrocitos las vamos a ver cerca de los colágenos tipo 1. Por aquí las vamos a encontrar unas lagunas
Especialmente por aquí se van a poder observar. Ya, ay. Ya, entonces vamos a poder observar eso. Entonces, también vamos a tener los fibroblastos. Los fibroblastos va a ser en el colágeno tipo 2 y van a ayudar a la resistencia. Entonces, no solo esto, sino que en este cartílago hay algo muy especial en esta parte. No tenemos una ausencia de pericondrio, como la mayoría de tejidos tienen el pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? Es para vascularizar y hacer que cuando crezca poder formarse bien. Ya, este cartílago no va a tener esta parte, el pericondrio. Entonces, ¿qué significa? Va a depender de otros tejidos vecinos que ayuden con una difusión para tener vascularización. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos de estos no va a tener una regeneración rápida, sino es una lenta, o llegan incluso a ser crónicas en algunas secciones, como puede ser de los discos vertebrales, o discos en la articulación de la rodilla. Ya, entonces, esto significaría, como ya indiqué, que por la gracia de ausencia de esto, vamos a tener una regeneración tan lenta que no van a ayudar a regenerar muchas partes de nuestras partes con fibras cartilaginosas. Ya, pero esta parte va a ayudar también, ya que estas van a ser resistentes y van a ser no flexibles, sino van a poder deformarse un poquito. Entonces, cuando brincamos o cuando caminamos o corremos, esto va a ayudar a amortiguar muchos golpes y no va a dañarse muy rápido. Si tuviera aquí un cartílago hialino, esto se dañaría más rápido. Ahora les explicaré respecto a la reparación y las aplicaciones del tejido cartilaginoso. Como sabrán, el tejido cartilaginoso tiene una dificultad en su capacidad de regeneración. ¿Por qué? Pues bueno, debido a que este es avascular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no poseen vasos sanguíneos propios, así que los nutrientes llegan a los condrocitos por medio de difusión. Entonces, desde el pericondrio o de la matriz extracelular o líquido sinovial hacia ellos, por lo que el metabolismo celular es lento. Entonces, en consecuencia, cuando el cartílago se lesiona, pues la regeneración de este mismo va a entorpecerse mucho. Entonces, la regeneración suele ser incompleta. Y en muchos casos, el tejido lesionado es reemplazado por fibrocartílago en lugar del cartílago propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues se disminuirán sus propiedades mecánicas. Les explicaré más. Entonces, esta limitación en su capacidad de regeneración ha llevado al desarrollo de aplicaciones biomédicas como los injertos de cartílago. Ahora, ¿por qué se da la poca regeneración? Porque es avascular, por la nutrición por difusión y porque después se da el fibrocartílago. Entonces, este cartílago hialino posee una capacidad de regeneración muy reducida, como ya he dicho. Entonces, cuando la lesión afecta solo al cartílago y no al hueso, o el hueso subcondral, porque está debajo del cartílago, pues prácticamente no ocurre reparación, ya que no llegan células reparadoras ni vasos sanguíneos hacia allá. Entonces, pero, si la lesión afecta al hueso subcondral, se produce una hemorragia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se formará un coágulo rico en células madre mesenquimales y entonces estas células migrarán al tejido lesionado y se encargarán de reponer las células dañadas. Sin embargo, como ya expliqué, estas células van a ser de fibrocartílago, el cual estará compuesto principalmente por colágeno tipo 1, en lugar del colágeno tipo 2 que caracterizaba al cartílago que teníamos anteriormente. Por esta razón, existen tratamientos actuales como las microfracturas, el transporte osteocondral y el implante autólogo de tejidos. Entonces, esto busca estimular la reparación más funcional y acercarse más a la formación del cartílago hialino. Respecto a esta correlación clínica que tiene con la artrosis, pues la artrosis, como ya sabrán, es la enfermedad degenerativa que
más frecuente en las articulaciones y se caracteriza por el desgaste prolongado del cartílago que se encuentra entre la cápsula sinovial, que forman las articulaciones sinoviales, básicamente. Entonces, ese cartílago, por si acaso, se llama cartílago articular. Entonces, a diferencia de ciertas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la artrosis tiene el problema inicial de que la pérdida es de la matriz del cartílago. ¿Ok? Se va degenerando. Entonces, con el envejecimiento, el exceso de carga, etcétera, o lesiones también, los condrocitos disminuyen su capacidad funcional. ¿Eso qué quiere decir? Pues comienzan a producir enzimas como las metaloproteínas que degradan el colágeno tipo 2 del cual están compuestos. Y esto por consecuencia da en la pérdida de agua del cartílago, en su elasticidad y su resistencia. Por eso se va degradando. Entonces, a medida que la enfermedad progresa, el cartílago se adelgaza hasta dejar expuesto el hueso subcondral. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca dolor, rigidez, disminución en la cantidad de movimiento de la articulación y la formación de osteofitos, que son prolongaciones de huesos creados como respuesta de nuestro organismo al roce repentino. Estos osteofitos pueden perforar la cápsula sinovial y generar otras afecciones. Entonces, en la articulación podría quedar expuesta al daño crónico. Entonces, pues aquí está un pequeño cuadro comparativo entre una articulación sana y una articulación con artrosis. Una articulación sana tiene el cartílago íntegro, una articulación con artrosis presenta desgaste. La sana tiene movimiento normal, la artrosis dolor y rigidez, la sana no tiene roce y la artrosis tendrá contacto entre huesos que formará los osteofitos. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro comparativo básicamente más claro entre una articulación sana y una articulación con artrosis. Esto básicamente entre la articulación que tiene el fémur con la tibia. Aquí se puede ver claramente el daño hacia el cartílago hialino, y lo cual producirá roces, y aquí se ve el desgaste del hueso y formación de osteofitos básicamente. Entonces, presentamos ahora el cartílago y al esqueleto en desarrollo. Durante gran parte del desarrollo embrionario se forma inicialmente un molde pequeño de cartílago hialino. Este molde posteriormente es reemplazado por hueso mediante un proceso llamado osificación endocondral. Entonces, esto será responsable de la formación de la mayoría de los huesos largos, como el fémur, tibia, etc. Entonces, en este proceso los condrocitos proliferan, aumentan de tamaño, y se empiezan a calcificar, básicamente. Después, entonces se van a diferenciar en osteoblastos, como se puede ver por aquí. Bueno, los condrocitos se van a hipertrofiar y diferenciarse en osteoblastos, y posteriormente y gradualmente van a migrar hacia la epífisis del hueso largo, en donde van a hacer un proceso de osificación, en donde van a formar el centro de osificación secundario, básicamente, en el cual quedará expuesto el cartílago hialino hacia las articulaciones en las que se encuentra este hueso largo. Y se formará finalmente la línea epifisaria, la cual se produce por la calcificación de todas las células del cartílago hialino que se encuentran en el interior del hueso, separando a la epífisis de la diáfisis. Muchas gracias.